Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus propiedades, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este día jueves sacerdotal, jueves vocacional. Oramos por todas las vocaciones religiosas, sacerdotales, vocaciones también a la vida de matrimonio, para que sea el Señor quien derrame esa bendición abundante, esa bendición sobre todos nuestros hermanos. Hoy el Evangelio nos habla acerca del perdón y Pedro es el que hace esa pregunta clave al Maestro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dice: Pedro dice: ¿hasta 7 veces? Y el Señor le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, debes perdonarlo siempre. Siempre, Pedro, debes estar dispuesto a ofrecer el perdón a tu hermano. Y aprovecha Jesús para contar una parábola, una historia, para contarle a sus discípulos cómo debe ser el perdón. Y cuenta esta historia de aquel hombre que tenía una deuda grande con su amo, con el rey, y lo mandó a llamar. Y como no tenía con qué pagar, pues en ese tiempo estaba la ley de que se vendía al esclavo o al servidor, al trabajador, con su mujer, con sus posesiones, con todo lo que tuviera, se vendían o para que pagara la deuda, o si no, se echaban a la cárcel. Entonces hoy dice el Señor: este hombre se postró delante del rey y le pidió misericordia, y el rey tuvo un gesto de compasión y le perdonó la deuda. Pero este hombre tenía un compañero suyo de trabajo que también le debía, pero le debía poquito, solamente eran 100 denarios, y él debía mucho más, millones. Y entonces viene este hombre y lo agarra por el cuello, que casi lo estrangula, dice la palabra de Dios, y no tuvo misericordia, no fue capaz de perdonar a su hermano. Y entonces ahí es donde el Señor dice: el llamado al perdón es: ¿cuántas veces nosotros debemos perdonar? Y la respuesta es: siempre. Siempre estamos llamados a ofrecer el perdón. Eso es de Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña, a perdonar. Algunos de nosotros hemos escuchado esas frases que dice: yo perdono y no olvido. Y es verdad, perdonamos. El perdón no consiste en olvidar aquella ofensa, aquel daño que la otra persona nos hizo. El perdón consiste en cicatrizar. No olvidemos este ejemplo. Mire, cuando uno tiene una herida, se corta, uno cuida esa herida para que cicatrice. Y cada vez que uno mira la cicatriz, uno dice: aquí me corté porque estaba haciendo tal cosa, y uno lo recuerda.
Así pasa también con el dolor, con el daño que a veces ocasiona en nuestra vida. No quiere decir que lo olvidemos, sino que quiere decir que ya lo cicatrizamos, es decir, que ya perdonamos. Pero muchos de nosotros llevamos en nuestro interior esas heridas abiertas por la falta de perdón. Llevamos el dolor, el odio, el resentimiento, los deseos de venganza. Y entonces nos toca poner en práctica lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice: perdonen siempre a su hermano. Perdonemos y dejemos que esa herida se cicatrice, es decir, que ya no nos haga daño, que cuando la recordemos que eso fue en el pasado y que precisamente ese pasado pues ya pasó, ya no nos puede hacer daño, ya no nos puede lastimar. Eso nos dice la palabra de Dios hoy. Ojalá que así la podamos vivir, la podamos aplicar y especialmente que tengamos misericordia con el hermano, misericordia, porque en cualquier momento nosotros podemos pasar un momento duro, difícil, un traspié, en cualquier momento lo podemos dar y ahí uno pide misericordia. Seamos misericordiosos. El Papa Francisco dice: acuérdate de saludar a muchos cuando vayas subiendo, porque a lo mejor son los mismos cuando tú vengas bajando. Haz amigos y ofrece el perdón. Que sea el Señor el que nos bendiga en este día. Jueves vocacional, oramos por nuestros hermanos, especialmente por los enfermos, por aquellos que nos piden oración, por aquellos que están necesitados del amor y la misericordia de Dios, y también oramos por los que están cumpliendo años el día de hoy. Dios derrame abundantes bendiciones sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.